Hoy hablaremos sobre cómo establecer las modalidades de financiamiento de la empresa. Para ello pasemos una pequeña introducción. Fuentes de financiamiento empresarial. Para este caso daremos un pequeño concepto sobre que las fuentes de financiamiento son los canales de instrumentos financieros que una empresa puede llegar a utilizar, en este caso para llegar a obtener los recursos económicos que van a ser necesarios para así la constitución, en este caso operaciones, expansiones o para hacer frente a sus obligaciones diarias del sector o en este caso de la empresa. La importancia. Por esto tenemos tres puntos importantes, que el primero sería la supervivencia y continuidad, el segundo el crecimiento y expansión y por último la flexibilidad financiera. En este caso nos referimos a la supervivencia y la continuidad, ya que nos va a llegar a permitir en este caso cubrir los costos operativos. En ello tenemos lo que viene a ser la planilla, los proveedores, los tributos y lo cual cuando los ingresos no son de manera inmediata. Por otra parte, nos referimos a los crecimientos y la expansión ya que nos va a llegar a facilitar en este caso la inversión en activos fijos. En eso tenemos, por ejemplo, de maquinaria, tanto la tecnología y la infraestructura. Por otro punto, para aumentar también la capacidad de productiva, ¿no? Y por último, la flexibilidad financiera en este caso nos refiere tal vez al aprovechar las oportunidades del mercado a un corto plazo o también poder enfrentar en este caso la crisis de liquidez. Clasificación general. En este caso vamos a dar como principio el origen, el plazo de evolución y por último la propiedad. En este caso, cuando nos llegamos a referir al origen, tenemos lo que viene a ser dos puntos, las internas como las externas. Para ello, las internas se podría decir que son recursos generados por la propia actividad de la empresa, ¿no? Tanto por tal vez los aportes de los socios. Por otra parte, en lo que viene a ser el origen externo son los recursos obtenidos por terceros. En este caso entendemos lo que vendría a ser las entidades financieras, tanto los bancos, los proveedores, los mercados de capitales, entre otros. Por otra parte, el plazo de devolución, en este caso tenemos dos, de igual forma, el corto plazo y largo plazo. Mencionemos que en el corto plazo son las obligaciones que deben liquidarse en este caso en un periodo menor o igual a un año. Por otra parte, mencionar cuando es el largo plazo, es el financiamiento en este caso mucho mayor a un año, ¿no? Que va a ser destinado en este caso a los inversores de las estructuras, ¿no? De lo que viene a ser de la empresa. Por otra parte, la propiedad, para ello también tenemos dos puntos que vendrían a ser los fondos propios, de igual forma los fondos ajenos. En este caso nos referimos a los fondos propios al capital, ya que no se va a devolver, no se devuelven, en este caso vendría a ser a menos que la liquidez, que se dé liquidez de una empresa, ¿no? O también a los derechos de dividendo. Por otra parte, cuando nos referimos a fondos ajenos, vendría a ser la deuda, ¿no? Que es el devolver, en este caso, con un interés en un plazo pactado que se podría llegar a constituir. Por otro punto, ¿cómo financiar a la empresa? En este caso, para poder financiar tenemos dos puntos, que es el financiamiento interno como el financiamiento externo. Para ello, en el financiamiento interno hablaremos sobre tres puntos importantes. Vendría a ser la retención de utilidades, asimismo las amortizaciones y depreciaciones, y por último serían los aportes de capital de los socios, ¿no? Para ello mencionar que la retención de utilidades son las ganancias que no se van a llegar a distribuir a los socios, ¿no? En este caso los dividendos, sino que se va a llegar a reinvertir, en este caso en el negocio, ya sea con las reservas, ¿no? Por otro punto, las amortizaciones y depreciaciones, en esto se ve el fondo que se va acumulando contablemente de reponer los activos fijos. De igual forma, eh,
al final de su vida útil, mientras que no se lleguen o no se usen, actúan como una liquidez disponible. Por otro punto, sobre los aportes de capital de socio, van a ser en este caso muy vitales para la empresa que llevan, ya que son nuevas inyecciones de dinero por parte de los dueños actuales. Bien, ahora hablaremos sobre el financiamiento externo. En este punto tenemos tres que resaltan. Para ellos son los créditos comerciales, ya que en esto mencionamos que son los plazos de pagos otorgados por proveedores. Por otro punto, sobre los préstamos y créditos, en ellos son los fondos provistos por las entidades financieras, en este caso como los bancos, ¿no? También en la emisión de deudas de acciones nos referimos al acceso al mercado de valores. En esto tenemos, por ejemplo, los bonos o también las ventas de las nuevas acciones. Como vemos en la parte de abajo, un cuadro donde resaltan dos modalidades, en este caso el financiamiento interno como el financiamiento externo, y para ello tenemos las ventajas y desventajas. Vemos que el financiamiento interno tiene como ventajas lo que vendría a ser la autonomía, el ahorro de costos, la mejora de balance y asimismo las desventajas del financiamiento interno, lo cual serían las limitaciones, tal vez el costo de oportunidades, ya que en este caso los socios dejan de percibir los dividendos inmediatos, ¿no? Por otra parte, lento, ¿no? Por el tiempo, es demasiado lento. Ahora, sobre el financiamiento externo, observamos que en las ventajas tenemos lo que vendría a ser inmediatez. Por otra parte, el apalancamiento y el escudo fiscal, que sería una de las mejores ventajas que se podría decir, ¿no? En este caso, los intereses de las deudas suelen ser deducibles de impuestos, ¿no? Por otra parte, en las desventajas vemos lo que vendría a ser los costos financieros, los riesgos de insolvencia y también la pérdida de control. Deudas a corto plazo. Bueno, aquí tenemos tres puntos importantes. El primero, la deuda tributaria, lo cual se va relacionado con el Estado. Mencionar que tanto los impuestos como los aportes van pendiente del pago de la SUNAT. En este caso tenemos el IGB también como la renta, ¿no? Cual va de la mano con las instituciones, como vendría a ser el Salud como la OMP. Pedir un fraccionamiento legal te da un respiro temporal de dinero, pero a la misma vez el poder atrasarse o no pagar genera multas pero muy altísimas que podrían hundir a la empresa. Por otra parte, la deuda laboral, en este caso, el trabajo con equipo, lo que debe a los trabajadores en ello, los sueldos, tanto las gratificaciones, las ETS y vacaciones, eh, pagar al día es obligatorio, ¿no? Para llegar a mantener la productividad, asimismo es la clave. eh, Ir separando en este caso las provisiones que vendría a ser el dinero del mes a mes para el pago que no te llegue a tomar por sorpresa, ¿no? En este caso. Por otro punto, la deuda comercial, en esto nos referimos a sus proveedores, ya que van a ser las facturas pendientes por cobrar la mercadería o los insumos de tu negocio. Por otro punto, va a ser fundamental, ya que va a llegar a mejorar el financiamiento si logramos que de 30 a 60 días pagar sus intereses, ¿no? Pueden vender en este caso tu producto, cobrar el dinero mucho más antes y poder asimismo pagar a sus proveedores. Muy bien, ahora hablaremos sobre el financiamiento a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, hablamos de un horizonte mayor a un año. Es financiamiento diseñado para activos fijos, es decir, edificios, plantas industriales, tecnología, etc. Se diferencia del corto plazo en su rigor, ya que aquí las garantías y la debida diligencia son críticas porque el compromiso es de décadas. Ahora pasaremos a los tres pilares fundamentales que definen el largo plazo. Primero, las tasas, que aunque pueden ser mayores, nos dan estabilidad. El segundo, que es la flexibilidad. Estos nos permiten negociar periodos de gracia mientras el proyecto empieza a generar retorno. Y el tercero es el destino. Estos fondos son exclusivamente para inversión productiva, no para pagar la nómina de mañana.
Bueno, ahora hablaremos sobre el análisis estratégico, es decir, los pros y contras que tiene el financiamiento a largo plazo. Es una balanza. Por un lado, nos permite ejecutar proyectos de gran escala sin asfixiar la liquidez inmediata. Y por otro, adquirimos una carga financiera que nos acompañará años y estamos sujetos a convenience o restricciones que el banco impondrá para proteger su inversión. Luego tenemos las modalidades de financiamiento. No hay una solución única. La pregunta no es si necesitamos dinero, sino qué vehículo es el más eficiente para nuestra necesidad actual. Para ello, el préstamo bancario es la ruta tradicional, si es el dueño del activo desde el día uno. Y el leasing es la más inteligente para tecnología o maquinaria que se deprecia rápido, ya que es un arrendatario con opción a compra, lo que da beneficios fiscales enormes al deducir la cuota completa como gasto. A veces no queremos deuda, queremos socios. Al buscar inversionistas, intercambiamos acciones por capital. No hay intereses que pagar, pero compartimos las decisiones y las utilidades. Es ideal cuando el riesgo es alto y necesitamos no solo dinero, sino smart capital o contactos estratégicos o inteligentes. Bueno, luego tenemos las emisiones públicas de valores. Cuando una empresa madura sale a la bolsa, aquí captamos fondos directamente de miles de personas. Es el financiamiento más masivo y transparente que existe. Estar en la bolsa no es solo dinero, es prestigio. Una empresa pública tiene una valoración real de mercado y accede a costos financieros mucho más bajos que cualquier préstamo pyme tradicional. Es una señal de que la empresa juega en las ligas mayores. En conclusión, el financiamiento a largo plazo es el combustible de la expansión. Las empresas exitosas no usan solo una fuente, combinan préstamos, leasings y mercado de valores para asegurar que siempre tengan los recursos para conquistar nuevos mercados. Ahora nos toca pasar a los tipos de emisiones públicas de valores. Bueno, pero primero hay que explicar algunas modalidades que tenemos sobre el financiamiento empresarial y vamos a ver al final un caso práctico para comprender mucho mejor su aplicación. Entonces, debemos entender que las empresas pueden financiarse mediante diversas alternativas, pero entre las más utilizadas y las que encontramos pueden ser: uno, la deuda comercial; 2, los préstamos bancarios; y 3, las emisiones de acciones y las emisiones de bonos. En sí, cada una de estas presenta ciertas ventajas como ciertas desventajas, que debemos ser analizadas más que nada para la correcta toma de decisiones, acorde a lo que está pidiendo la empresa. Por ejemplo, en este caso les voy a presentar una comparación de las modalidades de financiamiento en este cuadro que tenemos acá. Entonces, decimos que la deuda comercial es fácil de obtener, sí, pero generalmente debe pagarse en un corto plazo, lo cual no nos conviene tanto. Bueno, depende para lo que queramos. Por otro lado, los préstamos bancarios permiten acceder a mayores montos de dinero, aunque generan intereses que incrementan el costo de financiamiento. Vamos, que no es lo que queremos. Asimismo, las empresas pueden emitir acciones para obtener recursos sin endeudarse. Sin embargo, esta opción resulta un poco complicada porque implica compartir parte de la propiedad y de las utilidades de nuestros nuevos accionistas que están entrando. Vamos, entonces otra alternativa es la emisión de bonos, mediante la cual la empresa obtiene fondos comprometiéndose a devolverlos, junto con unos intereses en la fecha futura. Entonces, para comprender estas modalidades, imaginemos que una empresa necesita tener 100.000 soles para ampliar su producción, para lo cual vamos a ver el desarrollo de este mismo caso. Listo, ya les adelanté el caso. Tenemos, como ya dije, una empresa que quiere ampliar su capacidad productiva. ¿Y de cuánto necesita? Pues de 100.000 soles. Entonces, si contamos con ingresos estables, podríamos, ¿qué? Pues lo más fácil sería solicitar un préstamo bancario, obviamente, si está en nuestra capacidad. Pero, sin embargo, si deseamos, por ejemplo, evitar endeudarnos, podríamos, por ejemplo, emitir acciones. Y finalmente, se requiere una suma importante para un proyecto de gran alcance, ¿qué podemos optar? Por emitir bonos. Entonces, debemos entender que no existe una modalidad de financiamiento perfecta para todas las empresas, pues depende mucho del rubro al cual esté dedicando y los objetivos que quiera alcanzar. Entonces, la elección dependerá mucho de estas necesidades, sus objetivos y su capacidad financiera. Una adecuada decisión de financiamiento permitirá en sí impulsar el crecimiento empresarial y, de paso, mejorar su competitividad en el mercado.
ahora llegamos a la parte final. Entonces, debemos entender que, uno, las empresas pueden contar con diversas fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Pues para cubrir sus necesidades operativas y de crecimiento. Dos, cada modalidad representa ventajas y desventajas, las cuales deberían analizarse y evaluarse cuidadosamente, teniendo en cuenta qué es lo que queremos lograr. 3. El financiamiento adecuado contribuye a un desarrollo de competitividad dentro y fuera de la empresa, por lo cual hay que tenerle mucho ojo. Cuarto, una buena decisión financiera permite mantener el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, que es algo muy importante dentro de lo que estamos estudiando en las finanzas. Y por último, podríamos decir que la selección de una fuente de financiamiento dependerá en sí en gran medida o en menor, pero siempre está presente la situación económica, que es lo que más nos importa. Y sobre todo, y como lo vuelvo a recalcar, en los objetivos que se tienen, qué es lo que se quiere lograr. Entonces ya tenemos comprendido cómo se va a realizar el financiamiento dentro de cada empresa. Entonces, la próxima vez que queramos analizar qué es lo que queremos hacer a futuro y necesitemos dinero, tengamos en cuenta que depende más de cómo va la empresa y a dónde queremos llegar. Dicho sea todo, muchas gracias y hasta la próxima.